La lluvia caía con una furia casi teatral sobre la autopista que conectaba el distrito financiero con las colinas residenciales. Era pasada la medianoche cuando el lujoso sedán negro salió del estacionamiento subterráneo del rascacielos de Grupo Altieri, una de las corporaciones más poderosas del país. En el asiento trasero iba Leonardo Altieri, el millonario que había construido su imperio desde cero. Su rostro, normalmente seguro y frío como el mármol de su oficina, esa noche estaba tenso. Había recibido una llamada anónima minutos antes de salir. No todos los errores se pueden comprar, señor Altieri. La frase seguía resonando en su mente mientras el conductor avanzaba por la carretera mojada. Leonardo miraba distraídamente las luces borrosas que se reflejaban en el vidrio, sin imaginar que esa sería la última vez que vería el mundo desde la comodidad de su asiento de cuero. A varios kilómetros de allí, en un pequeño restaurante de carretera, Valeria Cruz terminaba su turno. No era una mujer cualquiera. De día trabajaba como paramédica voluntaria, de noche, ayudaba en el negocio familiar para pagar las deudas médicas de su madre. Valeria había aprendido algo importante en la vida: nadie es invisible. Cada persona que pasa frente a ti puede cambiar tu destino sin que lo sepas. Esa noche decidió tomar la autopista en lugar del camino secundario. Algo, una intuición inexplicable, la empujó a hacerlo. El impacto fue brutal. Un camión sin luces perdió el control al intentar adelantar en una curva cerrada. El conductor del sedán apenas tuvo tiempo de reaccionar. El vehículo de lujo giró violentamente, chocó contra la barrera de contención y quedó volteado a un costado, con el metal retorcido como papel. El silencio que siguió fue interrumpido por el chisporroteo del motor y el golpeteo persistente de la lluvia. Dentro del auto, Leonardo estaba inconsciente. Una barra de metal había atravesado el parabrisas y quedado peligrosamente cerca de su pecho. El conductor no respondía. A lo lejos, las luces de un vehículo se acercaron. Valeria frenó bruscamente al ver el desastre. Durante un segundo, su instinto humano quiso gritar y llamar ayuda. Pero su entrenamiento tomó el control. Tomó su botiquín del asiento trasero y corrió bajo la lluvia. «Señor, ¿puede oírme?». No hubo respuesta. El olor a gasolina se mezclaba con el aire húmedo. El coche podía incendiarse en cualquier momento. Valeria rompió el cristal lateral con una herramienta de emergencia. Cortó el cinturón de seguridad y logró liberar a Leonardo con movimientos rápidos y precisos. Notó la hemorragia en su abdomen. «Mantente conmigo», susurró mientras aplicaba presión. No sabía quién era él. Solo veía a un hombre al borde de la muerte. Cuando llegaron las sirenas, Valeria ya había estabilizado su respiración lo suficiente para darle una oportunidad. Uno de los paramédicos reconoció el rostro ensangrentado. «Es Leonardo Altieri». Valeria se quedó inmóvil por un segundo. El nombre era imposible de ignorar. El empresario que aparecía en revistas, el hombre que muchos admiraban y otros odiaban. Pero para ella, en ese instante, no era un millonario. Era un ser humano que respiraba gracias a que ella no dudó. En el hospital privado más exclusivo de la ciudad, los médicos trabajaron durante horas. Las probabilidades eran mínimas: múltiples fracturas, hemorragia interna severa, trauma torácico. Un cirujano salió finalmente a la sala de espera donde algunos ejecutivos del Grupo Altieri aguardaban con rostros pálidos. Si no hubiera recibido primeros auxilios inmediatos, no habría llegado vivo, dijo el médico. Valeria, empapada y con las manos aún temblando, escuchó esas palabras desde el pasillo. Sintió una mezcla de alivio y agotamiento. No esperó agradecimientos, no dejó su nombre, simplemente se fue. 3 días después, Leonardo abrió los ojos. El mundo se sentía distinto, más lento, más frágil. Lo primero que preguntó fue: ¿quién me sacó del auto? Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Sabían que su jefe no solía mostrar interés por desconocidos. Una mujer, paramédica, al parecer, respondió uno. Leonardo cerró los ojos. No recordaba el impacto, solo una sensación difusa de voces lejanas y unas manos firmes sosteniéndolo en la oscuridad. Por primera vez en décadas, sintió algo que no era ambición ni control. Sintió vulnerabilidad. Mientras tanto, Valeria regresó a su rutina. Nadie en el restaurante sabía que ella había salvado a uno de los hombres más poderosos del país. No buscaba reconocimiento. Su madre siempre le había dicho: haz el bien incluso cuando nadie esté mirando. Pero el destino no había terminado con ellos. Una semana después, 2 hombres con trajes oscuros entraron al restaurante. Preguntaron por ella. Valeria sintió un nudo en el estómago. «El señor Altieri desea conocerla», dijo uno con voz formal. Ella dudó. El hospital era intimidante. El piso ejecutivo parecía otro mundo. Cuando entró en la habitación, Leonardo estaba sentado junto a la ventana, más pálido de lo que ella recordaba. Sus miradas se encontraron. «Usted», dijo él con voz ronca, «usted me salvó la vida». Valeria asintió. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Leonardo negó lentamente. «No, no cualquiera.
Hubo un silencio extraño, cargado de algo más profundo que gratitud. He construido imperios, continuó él. He negociado millones sin pestañear. Pero en ese auto, no era nadie. Y usted no preguntó quién era yo. Valeria sostuvo su mirada sin miedo. Porque eso no importa cuando alguien se está muriendo. Esas palabras golpearon algo dentro de él. Algo que llevaba años dormido. Leonardo pidió investigar su situación. Descubrió las deudas médicas, el turno doble, la casa modesta. Podría haberle ofrecido dinero, una recompensa enorme. Pero por primera vez, no quiso resolver algo con un cheque. Quiero financiar una clínica de emergencias en su barrio, dijo días después. Con su nombre como directora. Valeria lo miró sorprendida. No necesito caridad. No es caridad, respondió él. Es inversión en alguien que entiende el valor de la vida mejor que yo. Ella guardó silencio, porque en el fondo sabía que aquel accidente no solo había salvado a un hombre. Había despertado algo. Leonardo comenzó a visitar discretamente el barrio. Observó realidades que jamás había querido ver. Niños sin acceso a atención médica. Familias ignoradas por el sistema. Y algo en él empezó a cambiar. No de la noche a la mañana. Pero cada vez que recordaba el sonido de la lluvia golpeando el metal retorcido, entendía que su fortuna no lo había protegido. Que su poder no había detenido el impacto. Lo único que lo mantuvo vivo fueron las manos de una mujer desconocida que decidió no mirar hacia otro lado. Una tarde, mientras supervisaban juntos el terreno donde se construiría la clínica, Leonardo dijo en voz baja. Creí que lo tenía todo. Valeria lo miró. A veces hay que perder el control para encontrar propósito. Él sonrió, una sonrisa distinta, más humana. El accidente casi le costó la vida. Pero la mujer que lo salvó le dio algo que jamás había comprado. Una segunda oportunidad. Y apenas era el comienzo. La noticia de que Leonardo Altieri había sobrevivido al accidente recorrió los medios como pólvora. Los titulares hablaban de milagro, de destino, de fortuna. Lo que nadie sabía era que, para él, aquello no se sentía como suerte, sino como una deuda. El terreno donde se levantaría la clínica en el barrio de Valeria estaba cubierto de polvo y esperanza. Un lote abandonado durante años, lleno de grafitis y basura, que pronto llevaría un nombre. Nuevo, Centro de Emergencias Cruz. No quiero que tenga mi apellido, dijo Valeria con firmeza cuando Leonardo propuso llamarla, Altieri Cruz. Entonces que lleve el suyo, respondió él sin discutir. Es justo, desde el accidente, algo en Leonardo se había quebrado. No físicamente, los médicos habían hecho un trabajo impecable, sino internamente. Las noches eran distintas, despertaba sudando, escuchando en su mente el crujido del metal, sintiendo el olor a gasolina. Y siempre, en medio del caos del recuerdo, veía el rostro concentrado de Valeria Cruz, iluminado por las luces intermitentes de la ambulancia. Pero los cambios no siempre son bien recibidos. En la sala de juntas del grupo Altieri, varios miembros del consejo estaban inquietos. Está desviando fondos a proyectos sin retorno claro, murmuró uno de los ejecutivos. Habla de responsabilidad social como si fuéramos una ONG, añadió otro. Leonardo escuchaba en silencio. Antes del accidente, habría respondido con frialdad calculada. Habría impuesto su voluntad sin explicar nada. Esta vez no. Durante años maximizamos ganancias, dijo finalmente. Ahora maximicemos impacto. Eso no es lo que esperan los inversionistas. Lo que esperan, replicó él con calma, es estabilidad. Y no hay estabilidad en una sociedad que se desmorona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos lo miraron como si fuera un desconocido. Quizás lo era. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia tormenta. Su madre había empeorado, la clínica aún estaba en construcción, y las cuentas médicas seguían acumulándose. Aunque Leonardo había ofrecido cubrir todos los gastos, ella solo aceptó una parte. No quiero depender de nadie, le dijo una tarde, sentada en la pequeña cocina de su casa. Leonardo observó el lugar con discreción. Las paredes descascaradas, la mesa vieja, la dignidad intacta. No se trata de dependencia, respondió él. Se trata de permitir que alguien más también haga lo correcto. Valeria lo miró largo rato. ¿Y usted, por qué cambió realmente? La pregunta lo tomó desprevenido. Podría haber dicho que era gratitud, o culpa, o iluminación, pero la verdad era más cruda. Porque por primera vez tuve miedo de morir sin haber vivido de verdad. El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue honesto. Semanas después, una investigación sacudió los cimientos del Imperio Altieri. El camión que provocó el accidente no había perdido el control por casualidad. Los frenos habían sido manipulados. La policía sospechaba sabotaje. Uno de los ejecutivos más antiguos del grupo, resentido por decisiones recientes, estaba bajo la lupa. Cuando Leonardo recibió el informe, sintió una mezcla de traición y claridad. Si no hubiera sobrevivido, el control de la empresa habría pasado precisamente a ese hombre. El accidente no había sido solo una tragedia.
Había sido un intento de asesinato. Valeria se enteró por las noticias. Su corazón se encogió. ¿Está seguro ahora?, le preguntó cuando lo vio esa noche. Más que nunca. Entonces necesita protección. Leonardo negó con la cabeza. No quiero vivir rodeado de miedo. No es miedo, es prudencia. Él sonrió levemente. La noche del accidente usted no pensó en prudencia. Valeria suspiró. Pensé en salvar una vida. Eso es diferente. La construcción de la clínica avanzaba rápidamente. Voluntarios del barrio comenzaron a involucrarse. Arquitectos jóvenes ofrecieron descuentos. Empresas locales donaron materiales. Lo que empezó como una iniciativa financiada por un millonario se convirtió en un movimiento comunitario. Leonardo asistía sin anunciarse. Se arremangaba la camisa y cargaba cajas. Algunos vecinos lo miraban con desconfianza al principio, pero no podían ignorar que estaba allí, bajo el sol, trabajando. Un niño se acercó un día. «Usted es el señor rico que casi se muere». Leonardo soltó una carcajada genuina. «Supongo que sí, mi mamá dice que ahora es bueno». Valeria, que escuchaba desde unos metros, contuvo la risa. «¿Y tú qué crees?», preguntó Leonardo. El niño lo examinó con seriedad. «Que todavía está aprendiendo». Esa frase lo acompañó toda la noche. El juicio contra el ejecutivo implicado comenzó meses después. Las pruebas eran contundentes: manipulación, sobornos, intento de homicidio. Durante el proceso, la prensa desenterró historias antiguas sobre Leonardo, decisiones empresariales duras, despidos masivos, acuerdos agresivos. Su imagen pública se volvió ambigua. Un periodista le preguntó en conferencia: ¿se considera una víctima? Leonardo pensó antes de responder: no, me considero alguien que recibió una segunda oportunidad. Y eso implica responsabilidad. Valeria observaba la transmisión desde el hospital, junto a su madre. «Está cambiando de verdad», susurró ella. Su madre sonrió débilmente. A veces dio sus accidentes para despertar gigantes. La inauguración del centro de emergencias Cruz fue sencilla pero emotiva. No hubo alfombra roja ni celebridades. Solo vecinos, médicos, niños curiosos. Valeria dio un discurso breve. «Esta clínica no existe por dinero», dijo con voz firme. «Existe porque alguien decidió no rendirse cuando todo parecía perdido». Luego miró a Leonardo. «Y porque alguien decidió cambiar». Él no estaba acostumbrado a que lo elogiaran por humanidad. Siempre había sido por poder. Cuando cortaron la cinta, sintió algo que no podía comprar ni controlar. Paz. Esa noche, después de que todos se fueron, Leonardo se quedó solo frente al edificio iluminado. Valeria se acercó. «Lo logró. Lo logramos». Ella dudó antes de hablar. «Tiene miedo de que todo vuelva a ser como antes». Leonardo reflexionó. El poder es adictivo, la ambición también, pero ahora sé lo que se siente estar al borde del final. No quiero regresar a ser ese hombre. Valeria lo miró con intensidad. Entonces no lo haga. El viento movía suavemente los árboles recién plantados frente a la clínica. Leonardo la observó, comprendiendo algo que iba más allá de gratitud. «Usted no solo me salvó del accidente», dijo en voz baja. «Me salvó de mí mismo». Valeria sostuvo su mirada. «No. Usted eligió cambiar, yo solo estuve allí», pero ambos sabían que aquella noche bajo la lluvia había unido sus destinos. El juicio concluyó con una sentencia ejemplar. El traidor fue condenado, el mensaje fue claro, el poder no era impune. Y mientras el imperio empresarial se reorganizaba con nuevas políticas más éticas y transparentes, la clínica comenzaba a atender a decenas de personas cada día. Un anciano recibió tratamiento para el corazón. Una niña fue atendida por una fractura sin que su familia temiera la factura. Una mujer embarazada tuvo controles gratuitos. Cada vida tocada era un recordatorio. Leonardo visitaba la clínica regularmente. Ya no como patrocinador, sino como aprendiz. Aprendía nombres, historias, realidades. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una sala infantil, se volvió hacia Valeria. «Si no hubiera tomado esa autopista». Ella lo interrumpió suavemente. «Pero la tomó. El pasado no podía cambiarse. Pero el futuro sí». Y aunque el accidente casi le costó la vida, fue la chispa que incendió algo mucho más grande que una empresa. Encendió propósito, y esta vez, Leonardo Altieri no pensaba apagarlo.